Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy, lunes 26 de julio, tengo el grato honor de presentar este maravilloso evento por el Bicentenario, organizada por la Legión Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Gran Mariscal del Perú, dentro del contexto de nuestras efemérides por los 200 años de independencia. Entonces, dicho esto, acto seguido, daremos inicio con los sagrados acordes de nuestro himno nacional. Adelante, por favor. ¡Viva el Perú! A continuación, tendremos las palabras del muy distinguido presidente de la Legión, Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Gran Mariscal del Perú y presidente de la Federación de Periodistas del Perú, el doctor Ángel Sánchez Dueñas. Adelante, doctor. Buenas noches. Es muy grato estar con ustedes en este evento tan especial que está organizado por la Legión Francisco Bolognesi, Gran Mariscal del Perú, filial Lima, en el cual estamos realizando una conferencia conmemorativa relacionada al Bicentenario Nacional, en el cual pues vamos a tener el día de hoy a muy grandes expositores que nos van a acompañar y sobre todo van a dar una cátedra excelente con lo que es relacionado a la historia de el Perú referente a justamente la participación de la gesta de la lucha justamente por la guerra con Chile y también la relación de que hay entre Bolognesi y la gesta independentista, que es uno de los principales factores en los cuales justamente se sellaron la libertad de nuestra nación del yugo español.
Para eso, el día de hoy, la Legión Gran Mariscal del Perú, Coronel Francisco Bolognesi, ha conmemorado y ha realizado una serie de actividades como el que se va a llevar a cabo el día de hoy. Quiero darle a cada uno de ustedes la bienvenida y dejar ante todo a los expositores que van a dar esta charla magistral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ángel Sánchez Dueñas, por el excelente discurso y por estos momentos emotivos en su disertación sobre esta gesta de nuestro héroe nacional, el gran mariscal Francisco Bolognesi Cervantes. Acto seguido, tenemos a la honorable doctora Araceli del Carmen González Sánchez, investigadora, magíster en historia y doctora en educación. El tema, Bolognesi defendiendo la patria hasta el final. Doctora, muy buenas noches y adelante con su disertación, por favor. Buenas noches. Agradezco por intermedio de usted la invitación para este evento y recordar a los personajes tan importantes que tiene la historia peruana con motivo de nuestros 200 años y hacer una aclaración al público que nos está oyendo y nos está viendo en esta transmisión, que los personajes no simplemente tienen que ser recordados por ganar una batalla o por un hecho meritorio que les hizo tener la gloria. Tenemos una mala idea que porque tú ganaste, te encumbro y te debo ensalzar. La batalla de Arica, en la cual recordamos la inmolación de Francisco Bolognesi, no fue una victoria. Sin embargo, fue un acto tan importante, tan sublime de entrega a la patria que no debe ser desestimado. Por eso les permito hacer esta aclaración y recordar en el contexto de estos 200 años un acontecimiento que marcó la historia del Perú, como es llamarlo, Guerra con Chile, Guerra del Pacífico, Guerra del Guano y el Salitre, donde múltiples personajes destacaron. Tal igual como estamos recordando estos 200 años, hay tantas personas anónimas que en el futuro las iremos recordar. Sin embargo, Bolognesi siempre estará en nuestra memoria y quisiera esta noche tener con ustedes la disertación acerca de este personaje y conocerlo un poquito más y contextualizarlo. A ver, si me permiten, quisiera tener alguna información visual que pueda ayudar a conocer más a este personaje. Así que voy a comenzar a compartir un poco de información visual que casi todos lo hemos visto en algún momento, en nuestros materiales, en nuestros libros de historia. Sin embargo, vamos a recordar un poquito con respecto a ello. Y siempre esta frase a mí me parece increíble. La frase con la cual comienzo es una frase que nosotros, valga la redundancia, la hemos escuchado desde muy chicos, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir y no me rendiré hasta quemar el último cartucho. Una frase que cuando yo era pequeña y la escuchaba por mis maestros de historia del Perú me decía, ¿cómo lo del cartucho? Deberes sagrados que cumplir. Cuando uno es niño se cuestiona muchas cosas, ¿no? Estimada audiencia, debemos madurar, tener ciertas cualidades académicas, intelectuales, o haber pasado cierta experiencia de vida para poder comprender algunos términos. Entonces, el cartucho nos hacemos alusión a la pólvora, al arma de fuego, o hasta la última bala, para que los niños puedan entender lo mejor que él tuviera para poder emitir en su defensa, y deberes sagrados, porque acá no es una obligación ir por tu patria, sino es un deber. Razón por la cual primero vamos a conocer un poco más a este personaje para retornar a esta hermosa frase. Francisco Bolognesi, esto me permitió explorar por la vida de Francisco Bolognesi, también me permitió hacer un llamado a mis amigos historiadores, que hay muchos personajes los cuales valoramos sus acontecimientos, pero nos falta un poquito, nos falta mucho, y también hago una culpa a investigar un poco más acerca de sus orígenes, ¿no?
Así como Francisco Bolognesi, exploré un poco y encontré la casa donde él nació en el año de 1816, cuando todavía estábamos bajo el sometimiento de España. Aún todavía éramos parte del virreinato del Perú, ¿no? Él nace en lo que nosotros llamamos la calle de los Afligidos, actualmente en el centro histórico de Lima, en la calle Cayoma. Su origen, por cierto, no fue muy humilde. Sus padres fueron Andrés Bolognesi y Juana Cervantes, su padre italiano de origen y su madre arequipeña. Tuvo un padrino que podríamos llamar en aquel momento de origen noble, que fue caballero de la Gran Cruz, el marqués de Montemira, y realizó sus estudios primarios en Arequipa. Sin embargo, tuve la oportunidad de realizar su información de joven por algunos datos que pude acceder, y me encantó que siempre han hablado de que ha destacado brillantemente en sus labores académicas. Y esto lo tomé textualmente de un artículo, incluso que destacó mucho en las matemáticas. Sin embargo, debido a la pérdida temprana de su padre, él se dedica a lo que es la actividad comercial. No estaba visorándose así como la idea de ser un militar, se dedica más que nada al tema de comercio. Y esta es una parte que a mí me conmovió mucho, porque él es casado 2 veces, pero ¿por qué me conmueve? Porque en estos 2 matrimonios él va a tener en el primero 4 hijos, que son Francisco, Rosa, María, Margarita, y en el segundo va a tener 4 hijos, que son Enrique, Federico, Augusto y César. Lamentablemente, en el contexto de la guerra con Chile, que ese es el término que yo prefiero darle, guerra con Chile tal cual, él pierde a 2 de sus hijos en la batalla, lo que fue la batalla en la batalla de Miraflores, en el contexto de lo que fue la intervención chilena en el sur, en la ciudad de Lima, después de la batalla de San Juan. ¿Y por qué me dio mucha pena? Porque imagínense como padre, ¿no? Ya había perdido la vida en el campo de batalla y luego sus hijos siguiendo en esta lucha. A pesar que mi padre lo dio todo, sus hijos no desestimaron, siguieron el ejemplo tan noble de su padre. Y acá vamos a retroceder un poquito y vamos a hacer un alto histórico y recorrer los pasos militares de Francisco Bolognesi. Es emocionante conocer un poco de su vida militar. No tenemos audiencia, incluso hay mucha información para que el que le interese en redes con respecto a sus hazañas militares, y pues algunos hechos más destacados sobre su labor en las armas. Recuerden que él se dedicaba a comercio, ya desde los años 40 ya tenía una vida económica dedicada a esta actividad muy loable. Sin embargo, se presenta a servir a las armas. Miren, el año 1853 ya es teniente coronel del ejército. Además, es designado ayudante del Estado Mayor en Arequipa, la tierra donde pasó su infancia, tierra de su madre, y es nombrado comisario general ya por el año 54. Sin embargo, ella tiene una actividad en las armas en el momento cuando se dieron los enfrentamientos de Castilla, Echenique, incluso participó, estimado audiencia, en la batalla de La Palma. A mí me pareció increíble cuando iba explorando un poco más de su vida, porque nosotros tenemos el concepto Bolognesi, guerra con Chile, ¿no? Porque realmente la historia tradicional nos dice que él se presenta, ya una persona de avanzada edad, se presenta a dar su servicio por la patria. Y siempre recordamos, ¿no? Un personaje mayor que defiende el sur. Sin embargo, tiene una riquísima historia militar. Me emocioné mucho cuando encontré información y saber que había estado en la batalla de La Palma, incluso en el conflicto de Mapacino que tuvimos con Ecuador en el año 1860, al servicio de Ramón Castilla. Es más, estuvo como artillero mayor, fue enviado a Europa a traer armas, tuvo ciertos escándalos por ahí que le llamaron, ¿no? En el comercio salió cierto escándalo por el manejo de las armas, volvió a retornar nuevamente a Europa como trayendo armas para el ejército. Es más, audiencia, estuvo incluso en el combate de 2 de mayo. Entonces estamos hablando de un personaje con una vida militar, activa. Tanto así que ya en el año 58 llega al grado de coronel. Sin embargo,
ya después de haber tenido una vida bastante activa con los distintos presidentes de turno que hubieron en ese momento, él deja las armas y se retira a trabajar. Recuerden que esta es una persona muy aparte de la vida militar, era una persona comerciante, y como todo comerciante y como toda persona que ya sirvió a su patria, obviamente se dirige al sur, una zona, bastante rica en la explotación del salitre, un recurso que se puede explotar, y como buen comerciante es un negocio, ¿no? Es por eso que el señor Francisco Bolognesi, a la edad de 62 años, deja las armas, él deja las armas en el año de 1870, y a la edad de 62 años se presenta nuevamente al ejército peruano. Estamos hablando que en el contexto de la guerra con Chile, el año de 1880, audiencia, él, que ya estaba retirado, tengamos esta ideita en la cabeza, porque se había retirado en 1871, 9 años después, él dice, no, mi país está en conflicto, porque muy cómodo hubiera sido desde su posición, empresario próspero, comerciante, y decir, como también en su contexto, quizá en algún momento lo vayamos a estudiar, el tema de Alfonso Ugarte, otro héroe que también recordamos en lo que fue la batalla de Arica, no hubiera sido nada complicado para este personaje. Bueno, ya tengo una vida económica ganada, de repente abandonar el sur y buscar otras expectativas, como muchos por un sentido de defensa lo habrían hecho. Sin embargo, él dijo, no, me quedo acá me quedo a defender mi inversión, y sin embargo me presento a servir para mi patria. Razón por la cual él no tan solo, siempre recordamos, nuevamente, audiencia, porque yo sé que en nuestra historiografía tradicional nos ha encapsulado tanto en la batalla de Arica, que estudiar la vida de Bolognesi es tan rica en varios aspectos. por eso. Imagínense, audiencia, por eso me gustó esta frase y la coloqué, ¿no? Participó en la campaña terrestre del sur, y estuvo incluso en la batalla de San Francisco, y fue parte de la victoria de Tarapacá. Sí, la única victoria que lamentablemente tuvimos en el sur, al mando del batallón Cepita. Andrés Avelino Cáceres consiguió esta batalla. Bueno, lamentablemente tenemos que reconocerlo, no fue una victoria con sabor a derrota, porque ganamos, sin embargo tuvimos que retroceder, y fue bastante penoso lo que tuvo que pasar el ejército peruano en el sur. Realmente, acá sí me gustaría hacer un alto, ponernos en el contexto de la guerra con Chile y la acción hidalga de Francisco Bolognesi. Yo la veo desde otra perspectiva, porque como una persona que quiere servir a su patria, se habrá dado cuenta en ese momento de las necesidades que tenía el Perú. Esto de la guerra con Chile, estimada audiencia, así algunos colegas historiadores discrepen conmigo, ya estaba cantado desde los años 70. Es más, incluso hasta Miguel Grau, que ya había explorado los territorios por el sur, decía en algún momento, ¿recuerdas que Miguel Grau, alejándome un poco del tema, cuando se dio la revuelta de los hermanos Gutiérrez, llegó a Pardo, ¿no? Va a refugiarse por el sur. Entonces Miguel Grau había traído noticias, siendo diputado. En el sur se está cocinando algo. Ojo que en el sur nos referimos a los territorios chilenos, ¿no? Se está preparando algo, estemos alertas. La prensa chilena, que es muy rica en información de los psicosociales, ya está dando alertas de que el norte era, como se referían a nosotros, peruanos y bolivianos, los norteños éramos abusivos con los empresarios chilenos, éramos una serie de aspectos negativos que no los dejábamos trabajar bien. Entonces, ya era una guerra que se venía orquestada. Sin embargo, el Estado peruano no reaccionaba, ¿no? No reaccionaba. Firmamos en el año 1873 el Tratado de Alianza Defensivo con Bolivia, tan secreto, el tratado secreto que mismo Labarthe, cuando va a hacer las transacciones por la paz, ni siquiera sabía en su momento de qué se enteraba. Sin embargo, otros diplomáticos no lo conocían. ¿Y por qué, audiencia, te digo esto, alejándome un poco de lo que es la vida de Bolognesi, y te pongo en el contexto de la guerra con Chile? Porque el Perú no estaba preparado para la guerra. Sin embargo, hay que reconocerlo, un soldado chileno, y esto mis estudiantes escolares le da así, justo tocaba este tema hace poco con ellos, con mis estudiantes de cuarta secundaria, un soldado chileno valía por 5 peruanos. Increíble, ¿no? Entonces estamos hablando de necesidades. Nos faltaban armas, nuestro mejor barco lo perdimos en la parte marítima,
Entonces, ¿ustedes no creen que bajo estas condiciones, ciudadanos que se dan cuenta de las necesidades de la patria van a decir, yo peleo? Es por eso que no hay ningún secreto histórico. Los mismos ciudadanos de Arica tuvieron que implementar las armas y armar a su propio ejército, siendo empresarios, propios empresarios, siendo personas mayores, no les quedó otra que decir, tenemos que defender nuestro territorio. Tenemos que defender porque ya se había perdido Tarapacá, ya ni contar con la ayuda boliviana, porque realmente nosotros nos metimos a la guerra por el Tratado de Alianza Defensivo y al final Bolivia, que ya sabemos, abandona la guerra ante el cambio presidencial cuando sacaron la alianza del gobierno. Entonces, es hidalga la labor de este señor Francisco Bolognesi, que dijo, bueno, hay necesidades, yo tengo la preparación, este es el momento que mi patria me necesita. Y está solventando con sus propios ingresos, tal cual como lo hizo también Alfonso Ugarte, solventando con sus propios ingresos, ¿no? Por eso que él estuvo presente en la campaña del sur, en las primeras invasiones que se dan al territorio peruano por parte de los chilenos. Lamentablemente, ellos ya habían avanzado, y al año siguiente, al mando de las fuerzas, ya los chilenos llegan al puerto de Arica, una zona rica en salida. No era ningún secreto que uno de las causas de la guerra era el afán expansionista chileno y codiciaba las tierras salitreras norteñas, tanto bolivianas como peruanas. Al avance de los chilenos y al haber ya tomado los territorios de Antofagasta, de Tarapacá, posteriormente de Atacama, llegarían a la zona de Arica. Y acá tenemos la icónica imagen que muchos conocemos, ¿no, audiencia? Una imagen de la época, una fotografía que se da un día previo cuando visitan a Francisco Bolognesi junto a generales y lo combinan los soldados chilenos. Mejor ríndete pacíficamente. Ojo que este no era el único grito de rendición, estimada audiencia. Yo sé que la historia tradicional no los enseña mucho, pero también va a haber intermediación estadounidense, que en costas, en alta mar, frente a Tarapacá, en el litoral sur, se va a reunir en el Baco La Guana, diplomáticos chilenos, bolivianos y peruanos para tratar de llegar a un fin, ¿no? Porque los chilenos siempre dijeron, mejor nos quedamos con Tacna y Arica y páguenos, ¿no? Entonces, estimada audiencia, razón por la cual se presentan ante Francisco Bolognesi y le dicen, ríndete, entrega los territorios, tú no tienes ya nada que hacer. Pero sin embargo, acá es donde reconocemos la frase inicial. Tengo deberes sagrados que cumplir y no me rendiré hasta quemar el último cartucho. Y así fue. Al amanecer del 6 de junio hay muchas discrepancias históricas de cómo se puede haber iniciado esta batalla, la batalla de Arica. Hay algunas discrepancias, hablan de que fue una bala perdida, otras que se inició al amanecer, intencionalmente por los chilenos. Sin embargo, en el campo de batalla, lo que sí muchos coinciden, que de un culatazo en la cabeza que le cae a Francisco Bolognesi, él muere el 7 de junio de 1880. Este día recordado en la historia como el Día de la Bandera. Este personaje no podía pasar inadvertido, razón por la cual en el contexto de la República Aristocrática, el año 1905, se inaugura un monumento en su honor, ¿no? La Plaza Francisco Bolognesi. ¿Qué reflexión nos deja este personaje? Que a pesar, estimada audiencia, que ya tengamos una vida hecha, si nuestra patria nos llama, debemos servir a nuestra patria. Si a pesar de las necesidades que tenga nuestra patria, y yo puedo afrontarlo de alguna forma, ahí estoy Perú para servirte. Es muy sencillo a veces decir que lo hagan otros, pero como ciudadanos, ¿qué hacemos nosotros para promover el cambio? Esa es la reflexión que con esta pequeña disertación les quiero dejar hoy. Recordemos personajes que no esperaron que la patria se los diga, sino partió por iniciativa suya. Muchas gracias. Excelente, doctora Araceli, su disertación esta noche con motivo de esta gesta patriótica del coronel Francisco Bolognesi, recordada por la Legión Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, gran mariscal del Perú, de cara a las efemérides del Bicentenario. Un agradecimiento muy especial por su muy distinguida participación esta noche. Muchísimas gracias por permitirme y valoremos y hagamos esta campaña de difusión y retransmitámosla porque es un personaje de mucha admiración.
Sé que todavía tiene descendientes, estudiar su vida genealógica es muy interesante, tanto en la línea femenina como algunos de sus hijos. Sin embargo, recordemos en la historia que no siempre, como lo dije al inicio, una victoria es un logro, sino lo que hacemos por la patria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. A continuación, y continuando, valga la redundancia, con nuestro programa oficial en este momento patriótico que vivimos, 200 años de independencia, siempre bajo la luz de la llama votiva de esta gesta patriótica de nuestro héroe nacional, Gran Mariscal del Perú. Como segundo participante está Jorge Antonio Cham Paredes, integrante del Grupo de Estudios Históricos de la Guerra del Pacífico, investigador, conferencista especializado y reconocido empresario. Él tendrá como tema Arica, opciones desconocidas de un sacrificio conocido. Adelante con su disertación. Buenas noches, mi nombre es Jorge Cham, voy a disertar sobre un pequeño artículo que escribí hace poco, titulado Arica, detalles desconocidos, sacrificio conocido. El siguiente, por favor. El 7 de junio de 1880, la guarnición peruana de Arica, compuesta de 2000 hombres, sucumbió heroicamente en defensa de su posición ante fuerzas chilenas muy superiores en número y en efectivos y en equipo. Esto es algo conocido. Es precisamente la fecha de la jura de la bandera para nosotros los peruanos. Pero ¿era realmente inevitable la derrota? ¿Era obligatorio que la guarnición de Arica se sacrificara? ¿Se pudo haber hecho otra cosa? ¿Se pudo haber hecho algo mejor desde el punto de vista táctico, militar, político? Nosotros creemos que sí. Para ello tenemos que analizar cuál fue el contexto completo de la campaña de Tacna y Arica, qué planes habían, tanto del lado peruano como del lado boliviano, incluso desde el lado chileno. Esos planes son poco conocidos hoy día. Se conocen las batallas, pero no se conoce qué es lo que nosotros esperábamos que se podía haber hecho. Entonces, para poder ver por qué esos planes no se llegaron a cumplir y por qué la guarnición terminó sucumbiendo heroicamente en Arica, es que va esta disertación. La siguiente, por favor. Para poder entender cuál fue la decisión de destinar una guarnición en Arica y llevar a que se ordenara su defensa a toda costa, hay que retroceder un poco en el tiempo, a la primera campaña terrestre. Esta se desarrolló en el departamento de Tarapacá en el mes de noviembre de 1879. El antecedente fue que la capital del departamento de Tarapacá, la ciudad de Iquique, era el puerto principal de la zona. Era una ciudad muy próspera y era conocida a nivel mundial por ser, por antonomasia, la capital del salitre. Estaba rodeada de mucho prestigio y por ello se había destinado a su defensa una guarnición compuesta por las tropas que se habían reclutado en la zona, que básicamente eran nacionales. Llegaban alrededor de aproximadamente 1000 hombres. También el puerto de Iquique había sido artillado y se había designado de que incluso esas fuerzas no se debían mover para cuando el resto del ejército peruano y el ejército boliviano que estaban estacionados allí iniciaron su movimiento para trasladarse hacia San Francisco, donde se debía librar la batalla principal de la campaña. Desgraciadamente, la batalla de San Francisco terminó en derrota y las fuerzas peruanas se retiraron en dirección a Tarapacá, a la ciudad de Tarapacá, al poblado de Tarapacá. Al sur quedaba Iquique, con su guarnición, con sus cañones de defensa. Pero primó el sentido militar de reconcentrar las fuerzas y evitar de que la guarnición de de Iquique quedara abandonada y tuviera que rendirse o tuviera que luchar innecesariamente contra fuerzas muy superiores. Entonces fue que el general Buendía ordenó de que Iquique fuera evacuada y los jefes militares de allí, el coronel Ríos, jefe de la guarnición y jefe de las fuerzas estacionadas allí,
clavó los cañones, quemó todos los depósitos que pudo, sacó munición y se trasladó a pie hasta unirse al ejército aliado que estaba concentrado en Tarapacá. Desgraciadamente, la entrega de la ciudad estuvo rodeada de un velo de escándalo. ¿Por qué? Porque era la sede del prefecto de Tarapacá, que entonces era el general Ramón López de Lavalle. Desgraciadamente, el general López de Lavalle, en lugar de hacer la entrega de la ciudad como debió haber hecho, o de haberse unido, por último, a las fuerzas peruanas que se dirigían hacia el interior, simplemente tomó un barco, se asiló en él y se dirigió hacia el Callao, dejando por completo acéfala la dirección política del departamento. Cuando eso se conoció en Lima, Ramón López de Lavalle inmediatamente fue puesto en prisión y se ordenó su juicio por el abandono que se había hecho ante el enemigo. Todo este escándalo que se generó a raíz de la pérdida de Iquique motivó de que para las próximas campañas se decidiera de que si es que iba a haber una guarnición, esta permaneciera en su puesto. Y es allí de que eso motivó a que cuando se genera la creación de una guarnición en Arica, que es en abril de 1880 y a la cual se pone al mando al coronel Francisco Bolognesi, se decida de que no hay forma de que esta guarnición se mueva del lugar. Tenía que permanecer allí y tenía planes específicos de que debía luchar allí. La siguiente, por favor. ¿Por qué conservar Arica? ¿Qué era lo importante de Arica? Arica había sido durante 1879 el puerto avanzado del Perú en la zona de operaciones. El Callao estaba muy alejado, pero Arica estaba muy cerca. Entonces, durante ese periodo fue la base principal en la que se movió Grau y se movieron todos los comandantes peruanos en la campaña naval. Por desgracia, para 1880 ya no teníamos casi escuadra. Sin embargo, el nuevo gobernante del Perú, Nicolás de Piérola, que se había declarado como dictador en diciembre de 1879, para comienzos del año 80, tenía planes muy avanzados en cuanto a tratar de reconstituir en un breve plazo, 7, 8, 10 meses, una nueva escuadra peruana. Sus planes, que son poco conocidos hoy día, implicaban de que Piérola podía conseguir 4 cañoneras, 2 buques de transporte, 2 avisos pequeños y mandar construir un blindado. Eso era básicamente lo que esperaba él. Por muchas razones, básicamente falta de dinero que no se pudo conseguir oportunamente ni en las cantidades necesarias, este plan quedó en el aire y nunca se llegó a realizar. Pero estaba el interés de conservar el puerto avanzado, Arica. En un segundo plano estaba un tema que era políticamente muy, muy delicado. Se sabía desde 1879 de que Chile estaba ofreciéndole a Bolivia, que era por entonces nuestro aliado, un acuerdo de paz que implicaba la transferencia de fronteras, una transferencia de territorios, cambio de fronteras y transferencia de territorios. Lo que los chilenos esperaban era poder convencer a los bolivianos de que ellos cedieran su territorio de Atacama, con Antofagasta incluida, para que a su vez Chile les ofreciera una salida al mar por el territorio precisamente de Tacna y Arica. Para eso los chilenos necesitaban conquistar Arica y poder ofrecérsela después por esa negociación a Bolivia. Adicionalmente, la logística que los chilenos tenían desarrollando en la zona les exigía a toda costa poder tomar un puerto importante. En esta segunda campaña, el puerto base desde donde toda la logística chilena, armas, municiones, ambulancias, equipos y todo lo demás, venía desde el puerto de Pacocha, que era mucho más pequeño y que estaba aproximadamente a unos 400 kilómetros de distancia. Por esa razón, el mando chileno esperaba conquistar lo más pronto posible Arica y tomarla al asalto rápido antes de que los aliados se pudieran establecer allí y pudieran generar una guarnición mucho más grande alrededor del puerto que impidiera de que este fuera tomado.
Vamos a ver esos planes un poquito más adelante. El siguiente, por favor. Esto es básicamente lo que, para que puedan verlo con cierto nivel de acercamiento, cuáles son los puntos importantes que son la clave para entender de lo que estamos hablando ahora. Tenemos Arica abajo, muy cerca de ella Tacna, pero más al norte tenemos donde estaba el punto de desembarco chileno, que es donde está ahora el puerto de Hilo. Tenemos más al norte el puerto de Mollendo, que estaba bloqueado por los chilenos, arriba a Arequipa, y avanzando desde Arequipa hacia el sur tenemos a Moquegua, tenemos unos pequeños puntos que se llaman Hospicio, Locumba, y La Valla y Tarata. Traten de verlos bien porque van a jugar un papel muy importante en los siguientes minutos. El siguiente, por favor. Este es el Morro de Arica y el Cerro Gordo. El siguiente. Ahora veamos cuál fue la descoordinada estrategia que llevaban los aliados. Para el Perú, la estrategia básica era defender a ultranza el puerto de Arica. Incluso se esperaba de que, en caso de que tuviera que ser sometida a asedio, se podía resistir en Arica hasta que pudieran llegar fuerzas de relevo desde el exterior. Se hablaba de que se podía movilizar a los ejércitos que se estaban formando, el que ya estaba formado en Lima y el que se podía formar en Arequipa. Se esperaba que la plaza recibiera 10.000 hombres y esos 10.000 hombres cubrieran toda la zona del campo atrincherado de Arica. Y se habían acumulado víveres para 4 meses. Eso significaba de que se esperaba de que la plaza pudiera resistir un asedio durante todo ese periodo y que antes de 4 meses los refuerzos que vinieran desde Lima o desde Arequipa, que tenían que llegar a pie, dado de que no teníamos escuadra, pudieran arribar a la zona y poder levantar el asedio. Desgraciadamente, la estrategia de Bolivia era algo totalmente diferente. Para los bolivianos buscaban dar la batalla en una zona avanzada, que esto era en el río Sama, inclusive mucho más adelante de Tacna. Y que en caso de derrota, los bolivianos pudieran retirarse hacia su territorio, hacia Bolivia. Ellos, bajo ningún concepto, aceptaron el plan peruano de retroceder hacia Arica y atrincherarse allí. Para los bolivianos, Arica significaba una ratonera y no estaban dispuestos a seguir esa idea estratégica. Al final, se llegó a una solución intermedia, dar la batalla principal en Tacna. Por desgracia, si es que se daba una derrota en Tacna, ya podía darse por rota por lo menos la colaboración militar entre ambos aliados, porque los planes eran divergentes. Si hubiera una derrota en Tacna, la orden para los peruanos era pasar a Arica, integrarse con el resto de la guarnición y soportar el asedio, como ya habíamos visto. Pero los bolivianos seguían en su plan. Es decir, si había derrota en Tacna, los bolivianos se retiraban hacia Bolivia. O sea, la plaza solamente recibiría, en el mejor de los casos, a los 7.000 defensores peruanos, todavía descontando a los que hubieran sufrido baja en la batalla que se esperaba en Tacna. El siguiente, por favor. Este es el contraalmirante Lizardo Montero, quien fue el comandante en jefe del primer ejército del sur, del que dependía también la guarnición peruana de Arica. El siguiente. Y este es el coronel Francisco Boloñez y Cervantes, comandante de la plaza de Arica, y que murió gloriosamente en el 7 de junio de 1880. El siguiente, por favor. Arica como plaza fuerte. Desde el nombramiento el 3 de abril de 1880, el coronel Bolognesi agilizó los preparativos para poner la plaza en condiciones de soportar un asedio. Volvemos a repetir. Se trataba de una plaza que debía recibir un ejército de 10.000 hombres. Ordenó para ello levantar nuevas defensas, más parapetos, trincheras adicionales y especialmente minar todos los accesos. Como Arica solamente disponía de 2 fuertes que cubrían la entrada del Valle de Azapa, que era la parte de tierra, Bolognesi prestó especial atención a ese flanco y comenzó a tratar de cubrir todas las posibilidades para poder tener una zona defensiva en la espalda de lo que era el Morro de Arica. No nos olvidemos de que la idea era de que todo el ejército del sur, el primer ejército de Montero, retrocediera
y se atrincherara junto con él en Arica. Se inició un programa muy ambicioso para minar todo lo que eran los accesos, inclusive minar las posiciones propias, las posiciones artilleras, las posiciones donde estaban ubicadas las principales defensas peruanas, inclusive minar parte de la ciudad, porque la orden era de que si es que no se podía conservar la plaza, esta debía ser volada y destruida antes de caer en manos del enemigo. Por desgracia, este programa de minado que se inició con algo de retraso, no pudo llegar a completarse porque faltaron muchos de los elementos. Lo que había era explosivos, dinamita, pero faltaba todo el resto. Faltaban alambres, faltaban detonadores, faltaban incluso los activadores, las pilas para los activadores, faltaba casi de todo. Las pocas pruebas que se pudieron hacer no dieron un resultado concluyente y desgraciadamente, como digo, el plan terminó por no llegar a desarrollarse por completo. Pese a ello, Bolognesi, al ser nombrado en abril comandante de la plaza, ya había recibido órdenes directas de Montero de que su misión principal era de resistir hasta el final. Resistir hasta el final significaba de que con el refuerzo de Montero o sin él, la misión de Bolognesi y de su guarnición eran resistir cualquier asalto, sea que fuera relevado o sea que tuviera simplemente que luchar hasta la muerte. Esta orden le fue confirmada 2 días antes de darse la batalla de Tacna, el día 24 de mayo. Siguiente, por favor. Esto es más o menos para tener una idea, las obras defensivas que habían alrededor de Arica. Teníamos hacia el lado del mar las baterías San José, Santa Rosa, 2 de Mayo y las del Morro, pero eran básicamente de defensa costera, para un ataque desde el mar. Se habían levantado los pequeños 2 fuertes en el este y en el Ciudadela, que cubrían el acceso por el Valle de Azap. Y la línea roja que dice horas de defensa era la que había comenzado a desarrollar Bolognesi desde su nombramiento en abril. Estaban más o menos avanzadas y bastante concluidas, pero como digo, estaban vacías porque no había fuerzas de defensa todavía. El siguiente, por favor. Este es un cañón Babasur de 250 de una de las baterías. El siguiente. Esta es una foto más o menos actual de lo que es el Morro de Arica visto desde el aire. Más o menos para que tengan una idea de la extensión de lo que era la zona que debía defender Bolognesi. Es que, si se dan cuenta, el morro donde está la bandera y donde hoy, donde antes estuvo la bandera peruana allí, que es donde está el cursor, vean hacia el extremo norte, o sea, si llevas el cursor hacia ese punto blanco que está abajo, un poquito más abajo, a ese ahí. Allí, señores, está el fuerte Ciudadela. Y para que tengan una idea más o menos de cuál es la distancia de la que estamos hablando, vean abajo en la pista cualquiera de los puntos que están pequeños. Eso es un auto. Háganse una idea más o menos de cuánto estamos hablando. Ese territorio tenía que ser defendido por solo 2.000 hombres, de los cuales 1.000 estaban concentrados en los 2 pequeños fuertes que hemos visto que están al fondo, el Ciudadela y el Fuerte del Este. Solamente quedaban otros 1.000 hombres para defender el resto del terreno. Era una misión imposible. La sola guarnición no podía defender ese territorio. Como decimos, ese campo atrincherado, la Plaza Fuerte de Arica, había sido diseñada para ser defendida por 10.000 hombres, pero no por 2, como es lo que veremos a continuación. El siguiente, por favor. Nuevamente veamos dónde estamos ubicados. Por favor, miren bien dónde está Arequipa, un poco al sur donde está Moquegua, donde está Locumba, y de allí vamos hacia el interior, donde está Ilabaya, donde está Tarata, y de allí veamos hacia abajo, donde está Tacna y donde está Arica, porque esos son los puntos más importantes de lo que vamos a ver a continuación. El siguiente, por favor. Veamos a los ausentes y vamos a ver por qué. El primer ausente, el general Montero y el primer ejército del sur. Al inicio de la batalla de Tacna, en la mañana del 26 de mayo de 1880, en Tacna mismo se habían comenzado a preparar los trenes para conducir a Arica
a las fuerzas si es que fuera el caso de darse una derrota. Se tenía previsto ya eso, porque era lo que se había coordinado entre Montero y el propio Bolognesi. Desgraciadamente, consumada la derrota en el campo de batalla, esta se convirtió en pocos momentos en una completa dispersión. Las fuerzas aliadas simplemente se desbandaron en masa. Por desgracia, al momento de poder hacer la línea de batalla, desde semanas antes, el general Narciso Campero, que era el comandante supremo de todas las fuerzas aliadas que lucharon en el campo de la Alianza, había determinado que se colocaran en la línea de forma intercalada las fuerzas peruanas y bolivianas. Esto es, una división peruana, una división boliviana. Al lado otra división peruana y al lado otra división boliviana. De tal forma de que el general, el almirante Montero, al momento de colocarse en el lugar de la línea de batalla, estuvo al fondo, cubriendo el flanco derecho, y solamente quedó con 2 de las 6 divisiones peruanas que le obedecían. Las otras 4 habían sido distribuidas tal conforme al plan de Campero, bajo el mando de generales bolivianos. Entonces, para cuando comienza la dispersión, simplemente Montero pierde todo control de sus fuerzas. La avalancha de dispersos inundó todo el flanco derecho y todos comenzaron a marchar en dirección hacia la sierra. Incluso Montero pierde el control de las únicas 2 divisiones que le obedecían. Al final, Montero y todos los jefes peruanos se ven arrastrados por la dispersión y todos terminan en rumbo hacia la sierra, rumbo a Tarata, como hemos visto en la sierra de Tacna. Días después, Montero y sus jefes, que se reúnen en Tarata, se dan cuenta de que solamente tienen 400 hombres bajo sus órdenes, y los otros dispersos simplemente continúan su camino, la mayoría en rumbo hacia Puno o algunos hacia Arequipa. Entre tanto, en Arica, Bolognesi, de acuerdo a los planes, ya había escuchado los estampidos de los cañonazos y sabía de que la batalla se estaba librando. Inclusive habían comenzado a llegar algunos telegramas indicando cómo iba el desarrollo de la batalla. Por desgracia, durante la tarde se corta el telégrafo, se queda incomunicado, y pese a lo que esperaba no llega a cumplirse. No llega ningún tren, no llega ningún telegrama, no llega ninguna orden, y antes del anochecer lo único que llegan son 5 dispersos, uno de ellos herido. Pero no llega más, no llega ninguna comunicación. Los jefes de la guarnición se quedaron con la boca abierta porque no sabían qué pensar. No había nuevas órdenes, no se cumplieron las que habían. Bolognesi dejó pasar un día entero, todo el 27, y el 28 llamó a sus jefes, a los jefes de la plaza, a una junta de guerra. En esta junta de guerra les expuso cuál era la naturaleza de las órdenes que él tenía. Esto es, luchar hasta el final. Esa orden solamente en ese momento la conocían el comandante de la guarnición Bolognesi y su jefe de Estado Mayor, el teniente coronel Manuel de la Torre. Pero en la junta de guerra Bolognesi les hace conocer a todos cuál era la orden que tenían. Y pese a que esa orden significaba, en términos sencillos, si es que no iba a haber nueva ayuda y iba a haber un asalto, de que la guarnición estaba condenada a luchar hasta el último momento y dar su vida allí. Pese a todo, como digo, los oficiales que formaron la junta de guerra, todos por aclamación, acordaron seguir las órdenes que tenían, y si es que las órdenes eran luchar hasta el fin, eso es lo que iban a cumplir. El siguiente, por favor. Ya hemos visto de que el primer ausente había sido ya Montero, con su primer ejército del sur. Pero había otro protagonista que también estaba alrededor, del cual mucho se ha hablado. Es el coronel Segundo Leiva y el llamado Segundo Ejército del Sur. Detengámonos un momento para saber qué cosa era el Segundo Ejército del Sur. De acuerdo a la planificación que se había hecho cuando Pierola asumió el gobierno, dividió al ejército peruano en el sur en 2 ejércitos. El primer ejército, que era el que estaba estacionado en Tacna y Arica, que estaba al mando del contraalmirante Montero, y había ordenado de que se formara un segundo ejército del sur con nuevas tropas que se iban a formar en Arequipa. Por desgracia, ese segundo ejército del sur no contaba con fuerzas, no contaba con equipos, no contaba con armas, no contaba con nada, no existía en realidad.
hasta el mes de marzo no había ni un solo soldado en Arequipa para formar este segundo ejército del sur. Estamos hablando de marzo de 1880, 3 meses antes de la batalla. Y 2 antes de la batalla de Tacna. En abril, conforme ya se dan cuenta de que comienza la campaña con el desembarco chileno en Pacocha e Hilo, recién se comienza a activar la formación de este segundo ejército del sur. Se envían tropas desde Puno, en realidad se envía reclutas, no tropas, reclutas recién levados desde Puno, desde Apurímac, y los 4 primeros batallones se comienzan a formar recién entre mediados y finales de abril de 1880. Llega el primer cargamento de armas, y el segundo cargamento de armas llega recién el 15 de mayo de 1880. Apenas llegado ese cargamento, el coronel Leiva ordena de que las tropas comiencen a salir. Para entonces las tropas no tenían entrenamiento, no tenían equipos. Muchas de ellas no tenían ni siquiera ropa interior, parte del uniforme. Después, durante la marcha que comienzan a hacer desde Arequipa hacia Moquegua y luego a Torata, Torata no confundir con Tarata, Torata está muy cerca de Moquegua, Tarata está en la sierra de Tacna. Conforme las tropas comienzan a concentrarse en Moquegua, todavía siguen recibiendo cartucheras, calzoncillos, camisas, parte del equipaje, morrales y lo demás. Las fuerzas que salieron de Arequipa carecían de todo entrenamiento, carecían de equipos, habían recibido su armamento 1 o 2 días antes, no habían hecho ejercicios de tiro, y uno se pregunta entonces, ¿por qué salieron? ¿Cuál era el plan de utilizar al segundo ejército del sur? El plan era el siguiente: esta fuerza debería marchar hacia la retaguardia chilena, estaba previsto que llegara a Locumba y tratara de amagar la zona de la retaguardia chilena, hiciera un acto de presencia. ¿Para qué? Para que el general Baquedano, el comandante del ejército chileno, se alarmara, dividiera parte de sus fuerzas de las que avanzaban hacia Tacna y las destinara a tratar de proteger su retaguardia o, en todo caso, a tratar de combatir contra las fuerzas de Leiva. En ese caso, Leiva simplemente hacía acto de presencia, buscaba atraer fuerzas chilenas y se replegaba. Esa era la misión que tenía el llamado Segundo Ejército del Sur, que como sabemos no era un ejército. Era una multitud de gente armada, encuadrada con oficiales, pero no estaba en capacidad de combatir. Simplemente tenía que aparecer, mostrarse, atraer fuerzas y replegarse. Su misión principal era esa, únicamente. De ninguna manera estaba preparada para luchar. Solamente tenía que debilitar al ejército de Baquedano de tal forma de que éste, con la menor cantidad de gente posible, se enfrentara a Montero y a Campero en Tacna. Esa era la misión. Entonces, siguiendo las órdenes que ya tenía, Leiva se acercó a Locumba, pero llegó a Locumba alrededor del 30. Bueno, cerca de Locumba, porque tampoco llegó a Locumba exactamente. Llegó alrededor del día 30 y allí comenzó a recibir dispersos. Y se enteró de que el ejército aliado había sido derrotado en Tacna el día 26. Entonces, Leiva buscó lo que le pareció más lógico, porque también, al igual que Bolognesi, no recibió órdenes hasta ese momento. No había recibido ninguna indicación de cuál era el estado real en que habían quedado las fuerzas tanto de Montero como las bolivianas de Campero. Y busca acercarse hacia la sierra, avanza hasta Ilabaya, envía una fuerza hacia Candarave, buscando unirse con Montero. Pero al llegar a Ilabaya se enteró de que Montero lo único que tenía eran 400 hombres. Él tenía 2.300. Y realmente, incluso si se uniera con Montero, no hubieran marcado ninguna diferencia. Entonces, lo único que le quedó fue simplemente replegarse. ¿Por qué? Porque él recibe también una comunicación del presidente boliviano Campero. En ella le dice de que él se está retirando hacia Bolivia, de que el ejército ha sido destruido, y le aconseja de que se repliegue hacia Arequipa porque, en su opinión, los chilenos inmediatamente van a tratar de conquistar Arequipa. Y la misión, no olvidemos, de
de Leiva era defender en todo caso su ubicación, su puesto de mando, su centro de operaciones, que era Arequipa. Entonces Leiva se retira hacia Arequipa de regreso. Esa es la fuerza que básicamente se esperó mucho después de que fuera la que iba a liberar o ayudar a Bolognesi. Las condiciones que tenía el ejército de Leiva eran sencillamente imposibles de poder llevar a combate. El siguiente, por favor. El silencio total. Bolognesi, al comienzo, creyó que la ausencia de Montero era parte de una nueva estrategia aliada, de que se le iban a comunicar nuevas órdenes y que iba a poder recibir apoyo del exterior. Al no haber recibido ninguna comunicación, ninguna orden, ningún mensajero, ningún telegrama ni nada, era la idea que más o menos llegó a desarrollar. Por eso es que él comienza a llamar al coronel Leiva. Acérquese a nosotros, apure Leiva, tiene que unírsenos. Él esperaba de que eso fuera lo que iba a pasar. Tampoco Bolognesi conocía cuál era la verdadera situación de Leiva. Incluso por algunas cartas que se han conseguido encontrar después de sobrevivientes de Arica, mucha gente creía de que Leiva venía con 4.000 o 5.000 hombres, y que venía con un ejército, no que venía con las pocas tropas que tenía. Por eso Bolognesi, al estar sin ningún tipo de comunicación, sin conocer órdenes, sin tener nada ningún plan al cual asirse, envía mensajeros y envía telegramas buscando y solicitando tanto informaciones de cuál estaba el estado de las otras fuerzas aliadas, como las órdenes de qué era lo que él debía hacer. Recordemos que Arica estaba conectada con Mollendo por cable submarino, y desde Mollendo se podían enviar telegramas tanto a Lima como a Arequipa. Cualquier mensaje que Bolognesi hubiera enviado desde Arica estaba en Lima en 72 horas. Sin embargo, que se sepa, pese a tener canales abiertos para poder comunicarse, nadie respondió ninguno de sus mensajes. Que se sepa, como digo, el único mensaje de respuesta fue cuando el 5 de junio informó de que había rechazado la intimación que le había hecho Baquedano por la vía del sargento mayor de la Cruz Salvo, y que él había rechazado con las palabras que lo hicieron célebre: resistiremos hasta quemar el último cartucho. La única respuesta que recibió durante todos esos días a todos los telegramas que envió fue la que le envió el prefecto de Arequipa, que le dijo: Arequipa felicita al coronel Bolognesi. Ni antes ni después, que se sepa, ni de Lima, ni de Arequipa, ni de ningún lado, le llegó ninguna respuesta a Bolognesi a todos los pedidos que hizo, tanto de instrucciones como de información. No olvidemos otra cosa más. El asedio chileno recién se cierra a la plaza el día 4 de junio. Es decir, que entre el 27 de mayo y el 3 de junio, la guarnición de Arica pudo abandonar la plaza. Pudo haber volado todo, incendiado todo y deslizado toda la fuerza hacia afuera. Sin embargo, nadie se animó a repetir lo que Buendía había hecho en noviembre del 79, cuando le ordenó al coronel Ríos abandonar la plaza de Iquique, que ya hemos visto. Aquí nadie quiso asumir la responsabilidad de ordenarle a Bolognesi abandonar la plaza de Arica. Y Bolognesi, al carecer de órdenes directas para ello, simplemente consideró que lo que continuaba eran las órdenes que tenía vigentes, que nadie le había dicho que tenían que cambiarse, y eran las de resistir. El siguiente, por favor. Pero hubo un tardío intento para tratar de cambiar esa situación. Para el 31 de mayo, en Tarata, Montero ya había acordado con una junta de jefes de que los pocos que les quedaban, los 400 dispersos que tenían acumulados alrededor, debían retirarse hacia Puno y desde allí hacia Arequipa. Y además se decidió de que se iba a enviar a Arica una orden para que Bolognesi se retirara de allí. En paralelo, el prefecto de Tacna, el doctor Pedro Alejandrino del Solar, escribió una carta a Bolognesi, de la cual hemos tenido noticia porque le escribió también una carta a Pierola informándole qué era lo que estaba haciendo. Y en esa carta le dice que, según lo que él escribía a Bolognesi,
le aconsejaba, dado de que no era su jefe superior, le aconsejaba de que destruyera todo, quemara las provisiones y sacara a las tropas y buscara la manera de unirse al coronel Leiva. Ojo, no dice que se retire hacia Tarata, sino que se retire en busca del coronel Leiva. ¿Cómo podía llegar hacia donde estaba Leiva? Es un poco complicado, pero es lo que Del Solar indica en su comunicación. Al final, el mensajero recién sale de Tarata, el coronel cubano Pacheco de Céspedes, recién sale de Tarata el día 3 de junio. Recuérdese que la derrota había sido el 26. Recién el 3 de junio desde Tarata se decide enviar un mensajero con comunicaciones para pedirle a Bolognesi que salga de la plaza. Obviamente ya era demasiado tarde. El mensajero Pacheco de Céspedes recién llega a la zona cercana a Zapa, cerca ya a la entrada de Arica, el 9 de junio, cuando la plaza ya había caído. Nos queda la incógnita hasta ahora, nadie ha podido aclarar ese tema de por qué se envió un mensaje tan tarde, por qué se esperó tanto tiempo para poder enviarle el mensaje a Bolognesi de que abandonara la plaza. Lo cierto es que si ya no tenía ningún tipo de salida, Bolognesi pudo haber escapado, si ya no había fuerzas que lo pudieran apoyar. Pero lo único que quedó ya a esas alturas era de que seguir las órdenes que tenía, luchar hasta la muerte. Era una condena a muerte para toda la guarnición. Sin embargo, los jefes aceptaron ello, reafirmaron su decisión una vez que llegó el parlamentario chileno el día 5 de junio a pedirles rendición. Ellos volvieron a reunirse delante del parlamentario y volvieron a afirmar de que ellos lucharían todos hasta quemar el último cartucho. Y es lo que hicieron. El siguiente, por favor. La decisión de mantener una guarnición en la plaza solamente tenía sentido si es que se podían acumular allí las fuerzas necesarias para combatir. En una primera instancia, como sabemos, como ya lo hemos dicho, se esperaba que todo el ejército aliado se agrupara en Arica. Estábamos hablando de alrededor de 10.000 hombres. Desgraciadamente, cuando los bolivianos deciden no continuar el plan peruano, solamente quedaba la posibilidad de que los 7.000 peruanos se replegaran hacia Arica. Pero si al final Montero tampoco iba a ir a Arica, ya la plaza no era defendible. Era imposible defender una plaza de ese tamaño con solo 2.000 hombres. Por lo tanto, debió haberse ordenado a Bolognesi de que abandonara la posición. Militarmente es lo que se debió haber hecho. Desgraciadamente, pese a tener comunicaciones con Bolognesi, pese a tener el suficiente tiempo y los medios para poder ordenarle de que abandonara la plaza, entre el 27 de mayo y el 3 de junio nadie quiso asumir esa responsabilidad, como lo hemos visto. Y Bolognesi terminó quedándose y siguiendo las órdenes, las únicas órdenes que tenía hasta ese momento. El siguiente, por favor. La decisión de defender la plaza de Arica obedecía inicialmente a objetivos militares. Por desgracia, estos objetivos y las condiciones de estos objetivos fueron variando. Pese a que ellas fueron variando, los responsables de las órdenes, Campero, Montero, incluso desde Lima, Pierola, no quisieron modificarlas y mantuvieron esas mismas órdenes. La decisión de Bolognesi y de los suyos, aún sabiéndose abandonados, aún sabiendo que se les obligaba a un sacrificio, no varió. Tenían órdenes. Aquellas órdenes sagradas que cumplir eran precisamente esas. Luchar y combatir hasta la muerte. El Perú, la patria, les exigía morir. Y ellos, pese al tiempo que ha transcurrido, pese a saber que sus días estaban contados, no dudaron y marcharon al encuentro de la muerte. El Perú no se rinde, señores. Nunca olvidemos eso. Por más oscuros que sean los tiempos que nos toque vivir, el Perú sigue luchando. Sigamos luchando todos por nuestro Perú. El siguiente. Este es el cuadro de Lepiani, que significa la respuesta que se le dio al parlamentario de la Cruz Salvo el 5 de junio. El siguiente.
Aquí escogí un fragmento de una carta remitida por el teniente coronel Ramón Zavala, comandante del batallón Tarapacá número 23, que dice así: Arica no se rinde ni las banderas se despliegan para abandonar la plaza. Por el contrario, resistirá tenaz y vigorosamente. Y cuando la naturaleza ceda, obedeciendo a leyes físicas, los invasores pondrán su planta en un suelo que esté cubierto de cadáveres y regado con sangre peruana. Sus defensores prefieren la muerte a la deshonra, la gloria a una vida que les hubiera sido imposible si no hubieran aprovechado del último resto de ella para escarmentar al enemigo y levantar más alto el pabellón nacional. El teniente coronel Zavala murió luchando por su patria el 7 de junio de 1880. El siguiente, por favor. Y esto es lo que sucedió. Este es el último cartucho. Esta es la lucha a muerte por cumplir lo que la patria les había ordenado, el sacrificio. El siguiente. Para los interesados, hay una pequeña bibliografía aquí que pueden consultar. Tienen la colección La Ahumada Moreno, que son 8 tomos y contiene casi todas las comunicaciones que hubieron en el periodo de la guerra. Las imprescindibles memorias del general y mariscal luego Andrés Avelino Cáceres. Una publicación muy difícil de encontrar, muy reveladora también a nombre del que fue prefecto de Tacna en esa época, Pedro Alejandrino del Solar. El libro de Joaquín Lemoyne es una publicación boliviana en la que desarrolla por completo, en uno de sus anexos, desarrolla muy en extenso cuál fue el plan de Sama, que es muy poco conocido, que era el plan boliviano para luchar en el río Sama. Luego está el libro de J. Pérez, un doctor ecuatoriano que estuvo allí en Arica y que describe muy en detalle cuáles eran las falsificaciones y básicamente cuál era el plan de minado que se pensaba hacer. La obra más clásicas, en general, sobre la guerra de Mariano Felipe Paz Soldán. La obra clásica en el Perú sobre la batalla de Arica, que es la de Gerardo Vargas Hurtado. Y la recopilación de documentos muy, muy interesantes que publicó en el 70 el padre Rubén Vargas Ugarte. Siguiente, por favor. Eso es todo, señores. Muchísimas gracias. Agradecemos enormemente la participación de don Jorge Antonio Champares. Muy ilustre ponencia y también una mirada muy acertada sobre los episodios de este gran sacrificio en esta epopeya de Arica. A continuación, vamos a presentar las conclusiones del licenciado Víctor Soto Vélez. Él es presidente de la Asociación de Recreación Histórica de Lima, docente, investigador y conferencista. Adelante, licenciado Soto. Muy buenas noches. Gracias a la amiga Delia que me permite comentar algunas conclusiones al respecto de las 2 exposiciones anteriores. Y en mi rol de profesor de nivel secundario por bastantes años, me permito decir algunas palabras al respecto de lo que los expositores han mencionado. He hecho en un primer momento una rápida visión de la biografía de don Francisco Bolognesi Cervantes, en el cual podemos rápidamente identificar aquello que muchos sabemos en cuanto a su trayectoria militar. Trayectoria que empieza desde temprana edad y que culmina casi en la década de 1870 para pasar a un retiro que posteriormente se ve alterado debido a la guerra de 1879. Durante su trayectoria militar existen diversos íconos, entre ellos la anécdota que tiene con el mariscal Ramón Castilla, sus compras en el exterior cuando viaja a traer armamento, como también artillería.
Y en todos esos hechos se presenta siempre como un militar bien apegado al reglamento. Inclusive, si uno recuerda el hecho de los cañones que fueron cuestionados, los Blackley, y que él los prueba aquí en las playas de Conchán, y que frente a las críticas él pone una carga, doble carga, hasta una triple carga, para probar que los cañones eran de buena calidad. Por lo tanto, formado en el sentido del deber, de ninguna manera iba a dejar manchar su honor como militar. La segunda exposición del amigo Jorge Chang nos presenta situaciones singulares que para muchos quizá aparezcan como novedosas. De ellas rescato estas órdenes que recibe de parte de Montero para defender la plaza de Arica a toda costa. Órdenes que fueron reiteradas 2 días antes de la batalla de Tacna, el día 24 de mayo. La plaza se defiende. Como hemos escuchado, esto quizá en el lado de lo que se planificaba desde los jefes, se debía a lo sucedido en Iquique. Pero, sin embargo, Arica estaba involucrada en un plan mayor. Un plan que el dictador Pierola había planificado junto con su cúpula militar para hacer una contraofensiva al ejército chileno. Él volver a tener una escuadra donde Arica, sin duda, necesitaba permanecer en poder del Perú, a fin de que sirva a esta escuadra que debería tenerse en unos cuantos meses, ¿no? Así que en el aspecto de lo que era la estrategia, Arica era indispensable que se mantenga. Y la persona, ya anteriores jefes, tanto Panizo, Arnaldo Panizo y otros connotados militares habían artillado Arica. El mismo Montero estuvo también en Arica antes de partir hacia Tacna. Todo el ejército estuvo acantonado ahí, parte de él, lo mismo que el ejército boliviano. Así que Arica era un fuerte, ¿no? Un punto en el cual se consolidaba el poderío militar del Perú. Cuando el ejército parte hacia Tacna, debido a esta disputa de ideas con respecto a lo que el ejército boliviano indicaba, de que defender Arica era meterse en una ratonera, y la decisión peruana de que sea de esta forma, y preparar la plaza inclusive para tener alrededor de 10.000 soldados, que se podrían mantener hasta 4 meses. Entonces, ante esa divergencia, se dispone la plaza de Tacna como el punto en el cual se iba a dar la batalla. Y este plan incluía que si hubiese una derrota en Tacna, el ejército peruano sobreviviente pasaba a Arica. Entonces, había por lo tanto un plan mayor, donde cada una de las piezas, como la mayoría de planes, deberían encajar. La llegada de una escuadra, mantener la plaza de Arica, y claro, vencer en Tacna, ¿no? Las piezas comienzan a fallar, y por lo tanto los planes van tomando pues los planes alternos. Es decir,
estoy derrotado en Tacna, entonces me retiro hacia Arica. Pero aún ni eso se pudo cumplir. Para que estas piezas funcionen, se buscaron las personas más adecuadas. Y quien podía, por lo tanto, mantener esta posibilidad de Arica como una fortaleza, como una situación fuerte de defensa militar, era sin duda la personalidad de Francisco Bolognesi. Desde esa decisión en la cual se le designa en abril del 80 como jefe de la Plaza de Arica, se va considerando su carácter, ¿no? Su carácter que, como dije anteriormente, deviene de una trayectoria militar siempre apegada a el reglamento y siempre apegada al honor militar. Recibidas las órdenes de defender la plaza del lugar, él se prepara para ello. Pero de la misma manera, sabedor de los planes para que el ejército que pudiera ser derrotado regrese hacia Arica, lo espera. Y lo espera durante estos días del 27 de mayo, después de la batalla de Tacna, el mismo 26, hasta el 3 de junio o 4 de julio, en el que ya las fuerzas chilenas circundan Arica y ya cierran la salida o entrada hacia el puerto. Ahora, si uno se pone a pensar qué es lo que ocurre dentro de la mente de Bolognesi, y uno podría inclusive proyectarse hacia él, ¿no? Pero dejando de lado ese personalismo, creo que podemos rescatar su individualidad, y es el sentido del deber. El sentido del deber que no aparece de pronto, es el sentido del deber que se forma por su trayectoria. Es el sentido del deber en el cual busca inclusive o denota el hecho de considerar una jerarquía, ¿no? Los jefes me indicaron que debo cumplir con estas órdenes y yo confío en ellos. Y por lo tanto, en esta confianza en mi jefatura, no discuto con mis inferiores. Y ni tampoco le pongo a razón cualquier situación humana de poder de duda, ¿no? Es con ellos, con mis jefes, a los cuales yo tengo que plantear cualquier situación de ordenamiento de las órdenes. Por eso, cuando ya no aparece ningún tipo de comunicación, él se mantiene con lo último que le habían ordenado, defender la plaza. Mas, de la misma manera, así como él considera que debe defender la plaza, porque ese es su deber, entonces aparece este silencio, esta desconexión con los jefes, con su jerarquía militar. No recibe ninguna comunicación de Lima, no recibe ninguna comunicación de Montero, ni de Camacho, ni de nadie, excepto un pequeño telegrama del prefecto de Arica que no vale la pena ni siquiera mencionarlo, pero vergonzoso que es. Entonces, frente a ello, asume esta responsabilidad, y es recién en este momento en que él gira hacia sus subordinados y hace la consulta en el Consejo de Guerra, que me parece que es el 28. Y en el Consejo de Guerra, el cual todos los jefes apoyan la decisión y les hace conocer los planes que había, sobre los cuales está involucrado la Plaza Arica recién en ese momento. Y entonces los jefes, sus subordinados, deciden también sostener la plaza hasta la muerte. Ya el amigo Jorge Chang mostró la carta de Ramón Zavala, y en esa carta también se manifiesta esa decisión. Recordemos que Arica era defendida básicamente nacional, no era ejército de línea. De la misma manera,
la mayoría de oficiales correspondía a la Guardia Nacional. Alfonso Ugarte del Civil, como Ramón Zavala, en suma, varios jefes también lo eran y habían asumido la defensa nacional bajo el cargo o bajo un rango militar. Entonces, decía, en este momento en el cual Bolognesi gira hacia sus jefes para indicarles el plan y decirles su decisión de defender la plaza y considerar esto de la juventud que ellos tienen, considerar que literalmente no eran militares de carrera, entonces, y recibe como respuesta que estamos conscientes. De ahí que esta frase de Bolognesi y sus compañeros me parece más completa, ¿no? Es Bolognesi y sus compañeros. Y yo trato de imaginar qué pasaba si estos jefes le decían, bueno, entonces nos rendimos o tenemos unos días para escapar. Y yo trato de imaginar la decisión de Bolognesi y podría decir que Bolognesi no hubiese salido de Arica. Hubiese como dicho, si ustedes váyanse, pero a Arica, yo me quedo en Arica y yo aquí me van a encontrar, aquí de repente voy a morir, pero no voy a salir de Arica. Bueno, ese es un pensamiento, porque de nuevo vuelvo al sentido del deber. En su historia está todo lo que es las revoluciones, lo que es el caudillismo, Vivanco, Castilla, Vivanco, y lo que pasó luego con Balta, todo eso está en la memoria de él. Todo ese desorden de nuestra biografía está en su memoria, ¿no? Y entendería, por lo tanto, que ya es un basta, ¿no? O sea, aquí es necesario poner al Perú por delante. Así como en este momento nosotros, digamos, las generaciones actuales podrían tener una visión, pues, de presidentes que se encuentran condenados, otros enjuiciados, los grados de corrupción de nuestro país, la desunión que aparece en su población. Entonces, las generaciones actuales se preguntan quizá lo mismo, ¿hasta qué momento? ¿En qué momento digo basta, ¿no? Y si digo basta, ¿sobre qué ejemplos vuelvo a mirar en cuál ligar esta fortaleza de decir ya no más? Yo deseo una situación correcta, algo que marque, digamos, un giro en lo que se refiere a al devenir que tengamos como país, inclusive con uno mismo, ¿no? Entonces, Bolognesi aparece en esa circunstancia y decide, por lo tanto, mantener la plaza, decir un alto y un basta a todo aquello que significaba la desunión que existía inclusive en ese momento, Prado viajando, Pierola asumiendo el poder en un país que ya no tenía ni medios ni formas de sostenerse, un ejército que había quedado a la deriva para poder sostener el departamento, el Tarapacá, perdido, ganada la batalla, perdido el territorio. Entonces, en todo ello surge esta decisión tan oportuna. Yo creo que es esta figura la que, como muchas otras, como en el caso de Grau, como el caso de Olaya, que trasciende evidentemente en el tiempo, ¿no? Y nos traslada a asumir y buscar, bueno, si yo deseo ya decir un basta a todo lo que vamos viviendo estos años, entonces esta es como una fecha icónica para hacer un giro, ¿no? E indicar que ya nos buscamos ahora una mejor sociedad, esforzarnos por ello, que quizá nosotros, bueno, como mi generación, ya no las vea, ¿no? Pero que
no se lo merecen las personas más jóvenes. Y por lo tanto, ahí donde podamos elongar esta memoria sobre Bolognesi, creo que los mayores vamos cumpliendo con extender su herencia, esa que nos deja su sacrificio. Recuerden ustedes que la plaza estaba preparada para 10.000 soldados, y lo que él tenía llegaba a menos de 2.000, eran 1.800 y tantos. Y por lo tanto, la defensa era literalmente imposible. Y era imposible. Los que conocen Arica rápidamente verán la extensión del terreno y dirán, ¿dónde voy a colocar a estos 2.000 personas para que me cierren toda esta área? Y rápidamente dirán, esto es imposible. Y así fue. A sabiendas de ello, Bolognesi y sus compañeros cumplen con su deber, no dejan este legado, y creo que para aquellos que estamos en las generaciones que hemos vivido también situaciones complicadas de nuestro país, decía, nos corresponde hacer llegar este mensaje hacia las generaciones más jóvenes, inclusive, bueno, a mí me toca como profesor estar con personas muy jóvenes, adolescentes, y hacerles llegar este sentido del deber, y que no solamente aparece con la palabra, sino evidentemente con la acción en la cual uno siente el deber de preocuparse por ellos, de acción por la cual considerar lo justo que es que tengan un país mejor, y para ello conocer, ¿no? Conocer mucho de nuestra biografía nacional, sin tapujos, sin considerar aquello de que no, mejor no digas esto porque podamos atender a algún apellido que le vaya, no. Luis Alberto Sánchez tenía una frase, el problema del Perú es que se repite. Y claro, y nos repetimos en la medida de que nos desconocemos nuestra propia historia, o no la dejamos conocer por completo. Basta leer a Basadre en su historiografía, en lo que es Historia de la República, basta ese detalle para ver cuán distante está la información que a veces reciben en la escuela los más jóvenes, ¿no? Es información que luego se termina por perder mientras que van avanzando en edad, ya debido sin duda a responsabilidades de cada quien, pero que termina porque se vuelve a repetir el error y volvemos a esperar que aparezca un Incari, ¿no? De repente alguien que nos vaya a salvar, alguien que tenga el milagro, la cosa sencilla por la cual todo se decide, se salva, cuando está, como decía, en esto del día a día, en preocuparse uno por sus, y en este caso, si los profesores por sus alumnos, por ver aquello que le corresponde conocer, por su desarrollo cognitivo, por su desarrollo de sus habilidades sociales, y entonces ir y hablando mucho con la verdad de lo que en nuestro país ha vivido, aún nos parezca terrible, ¿no? Terrible, cosas que muchos de nosotros podemos estar más o menos enterados. Frente a ello, entonces, frente a toda esta situación, Bolognesi será siempre ese ejemplo a seguir. Sin duda, una de las situaciones en las cuales nos ayudan como país en este bicentenario a gozar de un punto de apoyo, de una fortaleza que nos va a acompañar más allá de nuestras propias vidas. Bien, muchas gracias. Agradecemos profundamente al licenciado Víctor Soto Vélez por hacer estas conclusiones que con su trabajo y con su visión patriótica como docente e investigador nos encumbra y nos remarcan
la obligatoriedad de seguir observando con mucho detenimiento, pero con mucho apego, sobre esta gesta y sobre todo los valientes peruanos que, sin dudar y sin pensarlo ni un minuto, entregaron sus propias vidas porque las generaciones venideras tuviéramos el país y la nación que hoy tenemos. Brillante ejemplo a seguir, y por supuesto lo haremos de esta forma porque instituciones como esta, la Legión Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Gran Mariscal del Perú, tienen la obligación de emular. Por ello, darle las gracias a todos y cada uno de nuestros muy distinguidos exponentes y por supuesto a nuestro presidente, el doctor Ángel Sánchez Dueñas, por este momento patriótico y por la dedicación y la acertada decisión de la creación del capítulo Lima de esta legión. Muchísimas gracias. Pero también, antes de despedirnos, debo de recordarles y hacerles la más cordial invitación a esta videoconferencia magistral que se desarrollará aquí el 27 de julio a las 8 de la noche, organizado por la Federación de Periodistas del Perú. Y tendremos a los panelistas siguientes. El coronel Ejército Peruano Enrique Gargurevich Godoy, presidente de la Academia Peruana de Historia Militar, presidente del Comité Patriótico del Bicentenario de la Independencia del Perú. Tendrá como tema el aporte peruano a la expedición libertadora. Estará también con nosotros la magíster Sara Beatriz Guardia, directora del Centro de Estudio La Mujer en la Historia de América Latina, historiadora, docente y escritora, y tendrá como ponencia la presencia de las mujeres en la gesta independentista. Y finalmente, un invitado internacional. Se trata de Marcelo Perreta, funcionario y asesor de la Dirección General de Relaciones Internacionales del Honorable Senado de la Nación República Argentina, con el tema San Martín y la Revolución que nunca se apagó. Como les vuelvo a recordar, esta conferencia se va a desarrollar mañana, 27 de julio a las 8 de la noche vía Facebook Live en la cuenta de la Federación de Periodistas del Perú, Noticias Perú, FPP, Noticias Perú. Están todos cordialmente invitados y, por supuesto, obligatoriamente como peruanos y patriotas a poder estar en este acto de celebración en conmemoraciones al bicentenario. Agradecer, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes por su concurrencia, la oportunidad de poder estar al frente como maestro de ceremonias en este importante evento y darle las gracias por su asistencia y que viva el Perú.